tal? ¿Cómo les va, amigos? Es la primera vez que estoy utilizando un medio tan importante como es este sistema de Zoom, que nos permite compartir momentos agradables, a veces fiestas, a veces festejos, a veces momentos de dolor también. Pero en esta oportunidad tenemos la grandeza naturalmente, de Marcelo Farías, que está haciendo un esfuerzo titánico para poder llevar nuestro trabajo otra vez al canal local a Telered. Y en el primer programa, de alguna manera, con este sistema, me ha parecido interesante tener a alguien que tiene muchísima importancia, muchísimo conocimiento en el tema de lo que son las finanzas, la economía del país tan golpeadas por estas horas. Y naturalmente, el otro integrante de la mesa de siempre es Luisito Colao, mi querido amigo, que hoy escondió el martillo de rematador y lo tiene bajo la falda, escondido ahí para que no se vea por este sistema de Zoom. Lo saludamos y le decimos, ¿cómo te va, Marcelo, querido? ¿Cómo andás? Hola, Luis. Hola, Flaco. ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes, aunque sea a través de la pantalla. Como dice un amigo, es el tiempo de hablarle a las máquinas, pero sé que Sí, señor, hay es gente cierto. del otro lado. Absolutamente así. Luisito, ¿cómo andamos? Bien, Héctor, Marcelo, un gusto como siempre compartir con ustedes. Una alegría podernos ver, aunque sea así, remotamente, pero tratando de charlar también en algunos Estamos siempre muy cerca con el afecto. Yo me gustaría arrancar con algo, Marcelo, que tiene mucho que ver con la situación económica que el país está enfrentando ya, por cierto, los que tenemos algo de vista nos estamos dando cuenta, y los medios están reflejando lo que está ocurriendo en el país y, naturalmente, sospechando lo que va a ocurrir en adelante. La primera pregunta que yo te quisiera hacer, Marcelo, y después explayarte con todo el tiempo del mundo, siempre hablamos de la base monetaria, siempre hablamos de que se va a emitir, siempre hablamos de que es necesario emitir, siempre se habla de billones con B larga, de pesos, de papel que se va a imprimir para que haya dinero en la calle y de alguna manera se alivie por un tiempo quizás demasiado corto, a mi gusto, la situación de muchísima gente, tanto que 12, 13 millones de personas se anotaron para percibir esa ayuda del Estado. Me parece que se desnudó un poco una realidad. Marcelo, arranca nomás cuando vos quieras. Bueno, a ver, la Argentina está en una situación económica complicada desde hace mucho tiempo, no es una novedad lo que yo les digo. Durante muchos años nosotros, como sociedad, como país, como organizaciones políticas, gobierno, ciudadanos, instituciones, hemos hecho las cosas mal y hemos cometido errores. De golpe enfrentamos esta pandemia y enfrentar esta pandemia supone la necesidad por parte del gobierno de ponernos algunos límites, mandarnos a casa, restringir la actividad productiva, afectar muchísimo la vida cotidiana y en particular la económica. No solo la económica, pero en particular la económica. Cuando uno llega a una instancia como esta, en la cual no se puede producir normalmente, no se puede trabajar, no se puede facturar, muchos países ponen en marcha herramientas de auxilio para, por el momento, compensar esa dificultad. La Argentina, como digo, llega con alta inflación, llega con recesión, llega con economía muy cerrada y por lo tanto muy anticuada, llega con una volatilidad cambiaria, tipo de cambio alto que además está desdoblado, llega con un problema fiscal muy serio, entonces no tiene esa capacidad de auxiliar a los que están restringidos en su actividad económica regular por culpa de las medidas del gobierno. Por lo tanto, lo que el gobierno ha tenido que hacer ahora es emitir pesos, como estás diciendo vos, Héctor, porque no tiene otros recursos. Cuando vos parás la actividad económica porque hay que privilegiar lo sanitario, y anticipo que yo soy de los que cree que está muy bien privilegiar lo sanitario y que está muy bien que estemos guardados y cuidados y que es un riesgo andar en la calle, pero si nosotros tuviéramos otra situación económica, por ejemplo, tuviéramos superávit de presupuesto en el gobierno, entonces tendría sobrantes para auxiliar a los que quedan parados y que no pueden actuar. Si tuvieras muchas reservas en el Banco Central, tendrías recursos para auxiliar a esa actividad económica que queda afectada. Si tuvieras capacidad de endeudamiento, en los últimos días Chile y Perú han emitido deuda a tasa bajísima
para Claro. obtener dólares para auxiliar a aquellos sectores Cierto. económicos que no pueden actuar. Bueno, todo eso no lo tenemos porque hemos cometido muchos errores durante mucho tiempo y finalmente en algún momento los errores se pagan. Se Entonces paga. ahora lo único que queda es emitir. Y emitir pesos para auxiliar a los que no pueden trabajar, a los que no pueden facturar, a los que no pueden producir, aunque sea por el momento, hoy permite un auxilio, yo creo que hay que hacerlo, no hay otra instancia posible, no tenés otro recurso, no tenés un fondo contracíclico, no tenés superávit de presupuesto, no tenés sobrantes reservas del Banco Central, no tenés capacidad de endeudamiento, ni siquiera tenés una moneda confiable como para que puedas emitir y darte el lujo de que eso no se traslade a precios. Hay que emitir, hay que auxiliar, pero esa emisión va a producir tensión inflacionaria y tensión cambiaria cuando salgamos de esto y entremos en una instancia de futura normalidad. Por lo tanto, hoy hay que bancarse el confinamiento, yo estoy de acuerdo, la emisión es el único recurso con el que la Argentina cuenta y de alguna manera hay que auxiliar a los que están sin capacidad de actuar normalmente, pero hay que saber que como consecuencia de los errores anteriores, esa emisión monetaria en el futuro, cuando volvamos a la normalidad, va a generar tensiones inflacionarias, tensiones cambiarias y mucha inestabilidad económica que en ese momento habrá que enfrentar como un problema posterior. Luisito, tu opinión naturalmente sobre el tema y abordando, por supuesto, también qué nos empieza a pasar en la ciudad, ¿no? En función de todo lo que tanto conoces en materia inmobiliaria, alquileres y demás. Sí, un poco lo que decía Marcelo, es tener a mano lo único que hoy el Estado puede tener a mano, que es simplemente poder emitir como para poder controlar sobre todo los sectores más vulnerables de la sociedad. Ahora, después viene el otro tema, cómo salimos y hacia dónde salimos. Por ejemplo, nuestro caso, en el mercado inmobiliario, ya estamos hablando, y esto es un tema que estamos abordando desde el colegio y de varios sectores, nosotros tenemos que recomponer un mercado que hoy está destruido, un mercado que no soporta, nosotros tenemos valores de propiedades de hace 2 años con un dólar de 18 pesos y el dólar está a 124, 125, 130. O sea que hay que recomponer. Hay sectores en nuestra ciudad, va a haber sectores que van a salir fácil. Mercedes, y esto va a coincidir vos y Marcelo, tiene una estructura económica basada en 2 aspectos fundamentales. Uno son los sueldos provenientes de la administración pública y eso genera un comercio fuerte. Son las 2 variables que en Mercedes se manejan y son variables rápidas. ¿Por qué? Porque a pesar de ser en inflación y demás, genera el comercio, nosotros lo hemos visto, empieza a abrir y el comercio empieza a generar una cierta actividad. Ahora, hay cosas más profundas, como lo que nos está ocurriendo a nosotros en el mercado inmobiliario y otros mercados de estas características que dependen de otros factores, no solo de la diaria, sino recomponer y ver de qué manera nosotros hacia futuro podemos empezar a ver desde la construcción, desde generar un mercado nuevo, pero esto va a llevar su tiempo, va a llevar un montón. Sí, ¿Por qué? El hecho de una cosa que decía Marcelo, si nosotros tuviésemos moneda, estaríamos hablando de un mercado en una moneda argentina. Entonces no tendríamos mayor problema. Tenemos un mercado de mediados de los años 70 atado al dólar. Entonces, recomponer todo eso va a llevar mucho tiempo. Marcelo, una pregunta que más de una vez te he hecho y naturalmente recibo rápidamente tu respuesta porque es más que todo informativa. ¿Cuál es la base monetaria actual de la Argentina y qué nivel de emisión se podría realizar prudentemente sin llegar a lo que algunos asustan como, bueno, que explote todo, la hiperinflación? Yo escuché el otro día a Cavallo, simplemente por mencionar a uno, y a López Murphy, diciendo que siendo ellos liberales y enemigos de la emisión, en este momento es el único camino, como lo marcabas vos, Marcelo. Ahora, ¿cuál es la base monetaria y hasta qué medida se puede, digamos, volver a emitir sin llegar al desastre, ¿no? Mira, efectivamente emitir pesos es la única manera que tiene el Estado hoy de auxiliar a los sectores que no pueden generar valor, sean los más desprotegidos que necesitan
un sustento y sean las empresas que tienen que pagar sus salarios. Ahora, para la Argentina emitir es la única manera. Hay otros países que tienen otras maneras porque han hecho las cosas mejor. Yo insisto, uno cuando protesta porque hay déficit fiscal, porque se alienta la inflación, porque hay responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, lo hace porque finalmente eso se paga. Y yo creo que vamos a salir de esta crisis del coronavirus en una situación económica maltrecha como consecuencia de que cometimos errores antes y ahora los vamos a pagar. Insisto, Chile y Perú están endeudándose a tasa bajísima para que con esos dólares se endeudan. ¿Perdón? 2,5. Se endeudan en dólares, en miles de millones de dólares, porque los mercados confían en ellos y con eso tienen capacidad de auxilio. Hay otros países, como Noruega, por ejemplo, que tienen muchísimas reservas guardadas de tiempos buenos. Noruega exporta petróleo, podría vivir sin trabajar y entonces tiene recursos para abastecer a la gente como consecuencia de la producción anterior que guardó. Hay otros países que tienen una moneda muy confiable, la Unión Europea con el euro, el Reino Unido con la libra esterlina, Estados Unidos con el dólar. Entonces pueden emitir, porque como los mercados creen en ellos y tienen instituciones muy serias y muy respetables, eso no se va a trasladar a precios, por supuesto además porque los mercados creen que después van a volver a situaciones normales. La Argentina no ha hecho las cosas bien, entonces lo único que puede hacer ahora es emitir esa emisión, que es el único remedio de hoy. Sin embargo va a generar tensión inflacionaria y tensión cambiaria en el futuro, pero es el único remedio que tenemos. Vos preguntás por la base monetaria, es más o menos 1.5 billones de pesos. La verdad es que no es tan alta si uno lo mira en relación al PBI. Desde hace un año hacia atrás se había reducido bastante. El problema que tiene la Argentina es que la base monetaria es un número, es una cantidad de pesos, de billetes que hay. Papelitos dando vueltas. Claro, los tienen los particulares, están en los bancos a la vista. Ahora, eso puede ser más o menos en cantidad en función de la producción del país y de la confianza que tiene la gente en su moneda. Si la gente tiene confianza en su moneda, se queda con ella, es lo que se llama demanda de moneda. Como el argentino no confía en su moneda porque es razonable, dice, si yo me quedo con los pesos se devalúan y valen menos dentro de un mes y menos dentro de 6, entonces me los saco encima enseguida. Entonces hay una muy baja demanda de moneda, eso aumenta lo que se llama la circulación, velocidad de circulación. Por lo tanto, el problema que tenés es que la moneda es de muy baja calidad, de muy poca aceptación, entonces esa emisión va a generar una aceleración de ese proceso y va a incrementar las tensiones inflacionarias y cambiarias en el futuro. Salvo que cuando salgamos de esto se produzca un shock de razonabilidad y por algún motivo venga alguien, te auxilie, seas muy confiable, tengas un programa muy institucionalizado de poner en orden todo y todo el mundo te crea, pero la verdad es que no es lo más probable. Nos vamos a una pequeña pausa, te quedas Marcelo, por supuesto, un rato más con nosotros y Luisito también, pequeña pausa, cumplimos con nuestros anunciantes y seguimos charlando un ratito más, vaya si nos gusta esto, con Marcelo Elizondo y Luis Colao y Marcelo Elizondo.
Bien, segundo bloque y estamos realizando una nueva forma de hacer televisión, una cosa medio rara, ¿no? Un híbrido entre teléfono y los amigos en su casa y naturalmente el canal, nuestro querido Telered con Marcelo Farías en los controles, haciendo ciertamente magia. Marcelo Elizondo es ahora el que te pregunto esto, Marcelo, y tirale la pelota a Luis porque me gusta ver desde lo económico lo que está pasando y de alguna manera el por qué este tipo de medidas que está tomando el gobierno, que me parecen acertadas para el alivio, no se instrumentaron de otra manera, a mi criterio, por ejemplo, recurriendo a las plantillas de los empleados de las empresas registradas y en blanco y aportando allí directamente el dinero del Estado, casi te diría de una forma automática, de acuerdo, por supuesto, a los que están en blanco y han respetado la ley. No pretendamos que a todos se los mida con la misma vara, porque también sería injusto. ¿Por qué se da vuelta tanto y se da tanta vuelta? ¿No hay alguien que sea rápido en ese sentido o es un mecanismo de actividad política que de alguna manera encierra también algo de propaganda política, ¿no? Mira, yo no lo sé. Yo sé que el Estado tiene muchísima dificultad para su funcionamiento. Pensá que mandamos a buscar estos sistemas de China para testear y resulta que los trajimos y después nos dimos cuenta que no funcionan bien, cuando además está ocurriendo lo mismo en muchos otros lugares del mundo con estos servicios de origen chino. El Estado tiene una enorme dificultad para funcionar. Tiene procedimientos, tiene lógicas, tiene culturas que lo hacen bastante inadaptado para la época. Y cuando te agarra una sorpresa, esto es absolutamente sorpresivo, es muy difícil adaptarte. Hay una cuestión adicional cuando vos tenés que auxiliar a los trabajadores en la Argentina, y es que más de un tercio de los trabajadores en la Argentina trabajan en negro, por lo tanto no podés ir a la plantilla de los trabajadores en blanco y pretender que con eso se soluciona todo. Vos tenés que atender los empleados en blanco, los tipos que son autónomos y no tienen relación de dependencia, pero facturan en blanco, los tipos que trabajan en negro y todos los beneficiarios de los programas sociales, todos por canales distintos, a todos hay que auxiliarlos. Pero me parece que la dificultad estructural del Estado, la sorpresa y ese variopinto escenario social y laboral argentino ha hecho que se hizo lo que se pudo. Luisito, vos lo mirás desde otro lugar porque lo tuyo es receptivo y no tanto generativo, ¿no? No, pero vos sabés que tiene que ver, todo tiene que ver, ¿no? En algún momento se juntan las variables. Lo que decía Marcelo recién, y coincido, donde el Estado no prevé algunas situaciones o va siempre de atrás. Fíjate el tema que ocurrió clásico con el tema de los jubilados. Los jubilados que podrían haber estado bancarizados, que podrían haber tenido su sistema de cobro hecho de otra manera, no lo tienen. Cuando nosotros tenemos que salir a trabajar sobre, por ejemplo, el tema nuestro de los alquileres, que estamos con cuentas recaudadoras y todo, los bancos no nos daban bolilla, no teníamos cuenta recaudadora, después de un día para el otro tenés que abrir la cuenta recaudadora, enseñarle a la gente, transferir, no está preparado ni el Estado, ni la cuestión impositiva. O sea, nosotros actuamos siempre de esta manera, siempre es el bombero que viene a apagar el incendio. Ahora, lo bueno sería en algún momento que tengamos una previsión de cómo atacar el fuego en caso que venga. Entonces, a partir de ahora, bueno, la bancarización, tiene que empezar un proceso de bancarización. Y esto hay que hacerlo, y los bancos tienen que poner mejor tecnología, más actualizada. No puede ser que Mercedes haya X cantidad de cajeros, o sea, tenemos que empezar a ver estas cosas para que empiecen a quedar. No puede ser que nosotros, después que pase esto, 3 meses después, sigamos teniendo cola de 400, 500 personas afuera del banco esperando que abra para cobrar. Entonces, este proceso tiene que seguir y tiene que continuar, porque más allá de lo económico tenemos que empezar a tomar también otras herramientas de modernización del Estado, en un Estado, como decía Marcelo, coincido plenamente, donde tenés el 30 y pico % de la gente en negro, donde tenés todas las variedades posibles en cuanto a lo fiscal. Bueno, entonces hay que empezar a emprolijar también esas cosas.
Luisito y Marcelo, independientemente de ello, yo me atrevo a suponer esto, digan ustedes lo que les parezca. Esta pandemia lamentablemente va a costar vidas, está costando vidas, esperemos que sean las menos. Aparentemente en el orden de salud se han hecho las cosas muy bien, el mundo está hablando de Argentina en cuanto a lo que está pasando, si bien es cierto, el pico, el famoso pico todavía no llegó y se presume que en 15 o 20 días estaremos en la parte más encrespada de la ola o del pico, ¿no? Pero me parece que nos deja una enseñanza. Lo que vos marcabas, Luis, recién, es el hecho de no manejarnos como nos debíamos manejar y no tener la tranquilidad de ir a ver si me pagan, si no me pagan, con simplemente utilizar los mecanismos que existen. Yo soy un crítico de eso porque soy un mal utilizador de eso, pero en definitiva, lo poquito que podría tener que aprender seguramente lo aprendería y lo aprendí ya, por supuesto. Ahora, esa es una de las verdades, nos mostró. Y nos mostró el verdadero estado calamitoso de la sociedad en cuanto a la pobreza. Cuando vemos la cantidad de gente que vive al costado, a la orilla del camino nuestro, del camino que bendito sea Dios podemos transitar todavía nosotros, es tremendo. Ahora, son 30, 40 años, porque la gente que yo veo por allí dando vueltas, que tiene 30 o 40 años y vive en una villa de emergencia de toda la vida, no es que se fue a vivir hace 5 años o 4, vivió y nació ahí. Esa nació pobre y va a morir pobre. Yo la vi a esa gente, no a esa gente específicamente, sino a ese tiempo, cuando yo tenía apenas 19 años y viajaba a la escuela de cadetes, yo tenía 19 años, años 63, 64, y veía la miseria que había en Villa Lugano, en Villa Tesey, en La Carra, era tremendo. Y esa misma pobreza en Lugano, esa misma pobreza multiplicada mucho más ahora, está presente. Y la gente que habita esas villas y que vive en esas villas, casi ignorados por nosotros, digo por la sociedad en general, no nació antes de ayer. Es la tercera o cuarta generación. No sé, muchachos, opinen, ayúdenme un poquito a ver si la verdad la estamos descubriendo o yo no veo una verdad como tal. Mira, la verdad es que el problema de la pobreza es un problema sistémico. Está probado que la manera de superar la pobreza es un conjunto de personas que integramos una sociedad que somos más productivos, que producimos más bienes y servicios, por lo tanto, cuando hay más bienes y servicios disponibles, todos accedemos a aquello que necesitamos para satisfacer necesidades. Los que están más arriba les sobra y pueden darse lujos. Los que están más abajo al menos acceden a la satisfacción de necesidades básicas. Eso surge de una sociedad que invierte. El primer requisito para superar la pobreza es la inversión, porque la inversión es la que genera más capacidad de producción. Donde hay inversión hay empleo. Los países que más empleo tienen son aquellos en los que más inversión hay. Y por supuesto, además, eso genera mejor calidad en el salario y mejor calidad en la producción de bienes y servicios. Por supuesto que esto, para funcionar de esta manera, requiere una serie de pilares básicos: estabilidad, cumplimiento de normas, expectativas favorables por parte de todos los actores económicos, autoridad política. Por supuesto que además una sociedad que funciona bien no solo depende de la política, también depende de cómo funcionamos nosotros entre personas. Bueno, yo te diría que la Argentina, esto de algún modo u otro viene degradándose desde hace muchas décadas, las que quieran, pero muchas décadas. Y me parece que cuando pasan estas cosas es cuando más nos damos cuenta del pecado que hemos cometido por haber abandonado esos criterios básicos que han hecho que funcionen las economías capitalistas de mercado, democráticas, occidentales, que en el planeta están generando mejores condiciones de vida. ¿Querés un capitalismo de mercado más liberal? Bueno, no sé, tenés el Reino Unido o tenés Nueva Zelanda. ¿Querés un capitalismo de mercado más socialdemócrata? Que tenés los países nórdicos, claro, o algunos europeos, el que quieras. Pero inclusive Alemania, todos esos, ¿no? Claro, Alemania en el medio, digamos, tenés, en el medio. Pero todas son sociedades capitalistas que han invertido, que han desarrollado empresas muy exitosas, que compiten en el mundo y que entonces tienen muchos bienes y servicios para satisfacer a la gente, generan empleo y crean una sociedad mucho más armónica.
Y nosotros no lo hemos hecho eso. Nosotros hemos ido contra la realidad por años, hemos discutido las bondades del capitalismo y de las empresas y del éxito económico. Hemos renegado de vincularnos con el mundo, cuando está probado que todos los países que tienen éxito y que mejoran sus condiciones sociales están más vinculados económicamente con el mundo, con comercio, inversiones, flujos de relaciones entre empresas. Bueno, mi opinión, no tiene por qué ser la única, ni es la verdadera necesariamente, pero en función de la evidencia empírica, es que nosotros hace muchas décadas hemos decidido llevarnos mal con lo que a distintos países, Alemania, Nueva Zelanda, Canadá, el Reino Unido, Francia, Noruega, el que quieras, con lo que esos países han hecho para andar bien. Luisito, una de las cosas que charlábamos el otro día y ahora tenemos la oportunidad de refrescarla también, ¿no? Cuando nos despertemos de esta tragedia, que es una pesadilla que no termina, pero que todavía pareciera que se va a extender, hay que barajar y dar de nuevo, ¿no? En el rubro tuyo, más allá de que es sistemáticamente la base de la sociedad, en función de la propiedad privada, del inicio de la realidad, la época donde nos poníamos de novio para comprar el terreno, para edificar la casa. Todo eso pasó un poco a la historia porque también cambió la conducta de la sociedad y de los jóvenes. ¿Cómo sospechás, a partir de tu experiencia en el colegio y en La Plata con tus colegas, de lo que se está por venir y cómo se va a venir? Porque va a necesitarse recursos y no sé de dónde. Contame. Mirá, todo tiene que ver con lo mismo, ¿no es cierto? Lo que decía Marcelo recién, de recomponer económicamente una sociedad. No se va a salir de un día para el otro. Nosotros venimos, en la parte nuestra, venimos ya con 2 años de una recesión muy tremenda y venimos con un mercado que ya ni siquiera guarda los parámetros mínimos de rentabilidad como para ser atractiva la inversión productiva, tampoco en el tema de la construcción, falto de crédito en el mundo, ese mundo que nosotros conocemos, y ese mundo al que se refería recién Marcelo, cual fuera la vertiente que más nos gusta, más liberal o más socialdemócrata. En ese mundo una propiedad se compra a 30 años, prácticamente sin interés, se devuelve el capital porque no existe prácticamente el interés. Hay países donde inclusive hay que pagar para que te tengan la plata a los bancos, sí. Y te dan el 110% y te financian. En nuestro país hace muchos años que está equivocado. Yo estaba en un congreso una vez y hablábamos, y cuando hablamos del mercado, y se acerca un colega de los Estados Unidos y dice, pero usted es tan loco, dice, en ningún lugar del mundo un inmueble se compra al contado. Y es verdad, nosotros tenemos esta variable loca de tener una cosa que no existe en ningún lugar del mundo. Entonces nosotros tenemos que ir a un mercado distinto, tenemos que ir a un mercado donde el ahorro, donde se pueda volver a operar en cuota. Ahora, para eso, ¿qué necesitas? Necesitas estabilidad económica. Vos en este momento donde tenés una inflación de entre el 40 y 50%, vos imaginate los créditos UBA, que en principio era una buena idea, porque en Chile funciona desde el año 1965. Nosotros lo tenemos estudiado, lo trajimos, lo presentamos en Congreso. Pero Chile tiene el 2% anual de inflación. Entonces vos con el 2% anual de inflación podés hacer cualquier cálculo. En un país donde tenés el 50%, a eso le agregás el split bancario, tenés un 60-70% de aumento en el capital. Imposible. La idea que yo tenía, corregime vos, Luis, corregime Marcelo, es que se me plantea a mí la gran duda, la gran interrogante, que uno de los peligros, y estoy diciendo esto con absoluto pudor, porque no sé si me equivoco, pero es caer en el default, lo que explican muy bien los economistas, es decir, muy bien, todo perfecto, los primeros tiempos que me importa, pero después las grandes empresas van a invertir en un país que está en default. Contame, Marcelo. Bueno, nosotros los argentinos ya lo hemos visto esto, ¿no? El default de la deuda pública, claro, del año 2001 generó una catástrofe. Lo vimos, en el 2002 el PBI en la Argentina cayó 12%, y tuvimos un desempleo de más de 20%, y nos costó muchísimo recuperar niveles
económicos y de ingresos per cápita equivalentes a los que perdimos con la cesación de pagos. Mira, el default de la deuda pública, que yo espero que no ocurra, y tengo confianza en que no va a ocurrir, en realidad significa que un país no paga deudas que tiene. Por lo tanto, que decide no devolverle a aquel que le ha prestado. Uh-huh. Obviamente, cuando uno decide no devolverle a aquel al que le ha prestado, lo primero que está diciéndole a cualquier otro es no me preste, porque yo al que me prestó antes ya nunca le devolví. Por lo tanto, no es tanto resolver un problema pasado, no tengo que pagar lo que debía, es comprometer con un nuevo problema que nunca más nadie me va a prestar. Segundo problema que tiene el default de la deuda pública es que no solamente no te van a prestar como Estado, sino que no le van a prestar a las empresas que quieren invertir, que están en tu país. Porque esas empresas quedan expuestas a un escenario de altísimo riesgo. Por lo tanto, son tus empresas las que no van a poder invertir, no van a poder crear empleo, no van a poder producir mejor. Y si son las grandes empresas, son las que menos problema tienen, porque se pueden financiar afuera, multinacionales que operan en la Argentina. El problema son las empresas locales que no pueden financiarse afuera, y entonces que quedan bajo el paraguas de ese estado de situación tan crítico. Y un tercer problema es un poquito más técnico. En general, con un país en default, una cosa que le pasa es que cae el valor de sus empresas. Lo que valen las empresas cae muchísimo. En realidad cae el valor de todos los activos, lo cual hace que vos tengas mucho menos respaldo para invertir. Por lo tanto, inexorablemente vas a tener mucho menos inversión que afecta a la producción, el empleo, la recaudación de impuestos y demás. Y finalmente, obviamente un país en default tiene menos dólares, por lo tanto tenés corridas, como hemos visto nosotros, le cuesta mucho más exportar e importar, y por lo tanto entra en una situación de estancamiento y de volatilidades que genera muchísima desconfianza. Por lo que yo te diría, Héctor, lo primero que tendríamos que pensar es cuántos países en el mundo utilizan la cesación de pagos de la deuda pública como práctica más o menos regular. Ninguno que le vaya más o menos bien. La Argentina tiene en los últimos años muchos defaults, en su historia tiene 8, este es el 9º. Esperemos que se arregle. Aún cuando se arregle, te aclaro que lo estarías arreglando después de un default, porque le dijiste a tus acreedores, yo no te voy a pagar, entonces vengan. Por lo tanto, lo que habría sería un default rápidamente corregido por una renegociación. Pero no es una renegociación. Pero un default al fin. Lo cual genera un gran problema de reputación y en definitiva es seguir afectando la capacidad productiva de la Argentina, que bueno, lo que hemos hablado antes nos ha generado tanto retraso. Somos el único país del mundo que ha dejado de estar entre los 10 más ricos y ha pasado a estar en la mitad de la tabla en un descenso a lo largo de las décadas. Marcelito y Luis, otra pausa, ¿me la aceptan? Porque si no me cortan la cabeza los que me permiten hacer este trabajo, les aclaro, ustedes tienen cada uno lo suyo. Pequeña pausa y volvemos en el último bloque de nuestro primer programa con Zoom. Sabes, Marcelo, que te convertís en el padrino del programa a partir de ser el primero de un ciclo, ¿no? Así que sos el padrino del programa, ¿eh? Qué bueno, ya en algún otro año he sido padrino también, así que me alegro. De agenda abierta fuiste. Pequeña pausa y volvemos.
último bloque con Marcelo Elizondo, Luis Colao, Marcelo Elizondo, en este primer programa de la mesa, con este sistema que serán ustedes los que lo van a juzgar seguramente, y si están imbuidos de buena leche, digamos, como dicen los chicos en el barrio, lo van a ver bien. Si me quieren criticar y nos quieren criticar, lo van a ver negro a Marcelo Elizondo y flaco a Luis Colao, buscándole la contra. Bueno, gracias por estar ahí, amigos. Gracias a ustedes, Marcelo y Luis. Bueno, vamos a imaginar que termina el tema, digamos, de salud solucionado. A mi criterio y a mi modesto entender, me parece que ha cambiado la sociedad en cuanto a la conducta, al menos hasta que aparezca una vacuna que nos evite ser contagiados. Pero mientras tanto, mientras esté el tema en nosotros y la vacuna no aparezca, ese aislamiento, esa distancia social, el barbijo y demás, va a ser una costumbre. Yo no tengo con eso problema, al contrario, me encanta que nos respetemos y que cuidemos la vida del otro. ¿Cómo se imaginan la sociedad dentro de un año sin la vacuna? A ver, Luis. Mirá, sin la vacuna va a ser complicado. Esto también nos genera nuevos desafíos. Hoy lo hablamos con Marcelo antes de empezar el programa. El tema de, por ejemplo, las clases. La clase es lo mismo que hago yo, y hemos tenido que desarrollar ahora, medio a la disparada, de qué forma material para mandarle a los alumnos, de qué forma le das este tipo de plataformas a las cuales uno no está habitualmente acostumbrado. Nosotros reuniones de directorio de caja, de empresa, todo a través de este sistema. O sea, hay cambios que se van desarrollando en la sociedad y que esperemos que estos cambios sirvan también para irle dando una modalidad distinta. No pensemos que va a ser igual. Yo creo que hay conductas que vamos a ir incorporando y uno las ve que hay conductas que ya están en el cotidiano, ¿no? Se han instalado. Vos ves la distancia social, vos ves que ya la tomamos per se. El tema del tapabocas se ha incorporado. Yo creo que ciertas conductas se van a ir incorporando y me parece que también parte de los desafíos que vienen es prepararnos para nuevas cosas, nuevos elementos, es cierto. tema. Pero bueno, va a llevar tiempo y tal vez el Estado tenga también que empezar con inversión por esos lados. Hoy hablamos con Marcelo el problema de la conectividad. Ayer no pudimos hacer el programa porque tenemos problemas de conectividad con Internet. Entonces, todas esas cosas también van a requerir de una movilidad social y del Estado distinta, una visión distinta del Estado. Marcelo, viajando tanto como lo haces por una razón profesional, viajás bastante fuera del país, ¿le pegaste cerca en cuanto a que te pudiera haber tomado la cuarentena fuera del país o algo así? ¿Estuviste cerca? ¿Tuviste algún amigo? ¿Tenés algún amigo todavía expatriado? Contame. Fue cerquísima. Yo volví de Europa el 14 de marzo. Estuve en Europa desde el 26 de febrero hasta el 13 de marzo a la noche, el 14 llegué acá. Y el 19 te puso la... Claro, pero cuando yo volví ya tuve que meterme en cuarentena en casa antes de la cuarentena general, porque ya estaba impuesta la cuarentena para los que veníamos de viaje desde lugares críticos. Yo venía de Francia, de Italia y de España. Así que te digo que incluso los últimos días antes de irme a tomar el avión, penando, porque un par de días antes de venir se anunció la interrupción de los vuelos de regreso a la Argentina. Yo no sabía si salía mi vuelo, si no salía, llamando a Aerolíneas Argentinas con poquísimo éxito y respuesta cero. Bueno, finalmente pudimos subirnos al avión y regresamos y nos metimos en cuarentena antes de la general. Por lo tanto, sí, la viví con bastante rareza, ¿no? La verdad es que estuve esos días, fin de febrero, primera quincena de marzo en Europa, y en los lugares donde yo estuve no había una sensación de crisis todavía.
Claro, Italia era lo peor, estuve en Roma, pero bastante antes de la aparición del problema mayor. claro, El problema en Italia era en el norte. claro. En Europa, en España también estuve en el sur, en Francia estuve en el sur, no estuve en las capitales. Pero bueno, sí, la verdad es que le pasé cerquísima y llegué y me tuve que meter en una cuarentena en la que todavía estoy hoy. Yo les contaba a unos amigos, no sé si Luis, creo que a vos también, que en la semana del 14, esa que vos regresaste, yo me guardé en casa, era un viernes, estaba la inauguración de un cliente mío que inauguraba su peluquería en la 20, no pude ir, no fui, porque 2 días antes yo había hablado con un allegado muy próximo a Aguilar, que fue embajador en China durante 3 o 4 años, que por otra parte en algún momento anduvo por Mercedes por el Banco del Oeste. Ustedes los más grandes se pueden acordar, más joven vos no. Y le contó a ese familiar, que es amigo mío por intermedio de su hijo, que la cosa venía mal en China. Y cuando conversa conmigo el principio de esa semana, de marzo, digo, tengo 75 años, tengo EPOC, tengo diabetes y soy un paciente cardíaco. Me pica una hormiga y me mata. ¿Qué voy a darle ventaja? Y me guardé. Y a partir de ahí empezó a padecer mi hijo pobre, que es el que me alcanza las vituallas para subsistir. Pero se tomó en serio, y creo afortunadamente, este tema de la pandemia, y quedó muchísima gente afuera. ¿Qué te imaginas? Que ¿tenés algún amigo? Te hice la pregunta. ¿Tenés algún amigo que te quedó afuera, Marcelo, vos que tenés tantos contactos? O al revés, que se quiera ir y no pueda. No, eso no, todos pudieron ir viniendo, algunos sí con alguna duda, de hecho conozco gente que se había ido pocos días antes, pero de los que conozco todos han vuelto. Sí estoy en mucho contacto con gente en distintos países que está Ajá, padeciendo los contanos. confinamientos como pueden. De hecho, yo tengo una relación profesional con una firma en Alemania con la que hablamos regularmente y bueno, me cuentan Ajá, cómo ellos están. Alemania la está llevando de una manera medio en diagonal, con algunas restricciones, pero pueden ir a trabajar a sus oficinas, pero ajá, con mucha disciplina social. En definitiva, cuanto más fuerte es la cultura, menos necesaria es la presencia del poder. claro, claro. Después sí, yo tengo una relación bastante estrecha con un amigo, profesor en la Universidad de Georgetown, en Washington, estuve la semana pasada en un diálogo de este tipo, me contaba Washington es un escenario totalmente distinto que Nueva York. En Washington la cosa está mucho más calma, mucho menos agresiva. En Nueva York tiene peculiaridades varias, desde el confinamiento hasta algunos temas que no se tocan en los medios, porque no son Aparte de políticamente Nueva correctos. York, cosmopolita, ¿no? ¿Se cortó, me parece? ¿Estamos bien? Bueno, hay un No, se te pequeño escucha bien, ¿eh? delay, no sé si está paralizada la cámara. La mía Estamos, nosotros estamos, me parece. Sí, está todo perfecto, Héctor. ahora no estaba congelado Marcelo, me pareció, pero no importa, estamos bien entonces. Bueno, contame un poquito, Luis, ¿te pasó a vos con algún colega tuyo fuera del país? ¿Esto que te pasa que los agarró afuera o están queriendo volver a su país y no pueden? No, en líneas generales todos los amigos, algunos que estaban también alcanzaron a llegar antes, justo un par de días antes habían llegado otros amigos. No, todo el mundo, lo que sí hemos estado, luego del confinamiento, empezando la etapa de contención. Esto ha sido un Seguro, tema seguro. de mucho trabajo, contención, y ahora todo el trabajo que implica también, lo que estuvimos haciendo para preparar los protocolos, elevar los protocolos de actuación, ir controlando y despacio ir buscando la normalización de la actividad. Entonces, Aprovechá, Luis, a contarle a la gente, a nuestros vecinos de Mercedes, cómo tiene que hacer aquel que tiene que cobrar un alquiler o que tiene que pagar un alquiler y está, bueno, si es gente mayor que está en su casa, si no tiene quien haga la diligencia, ¿qué servicios están brindando ustedes desde el colegio? bueno, nosotros las inmobiliarias atendimos jueves y viernes de la semana pasada y esta semana vamos a atender de acuerdo a un cronograma. Cualquier cosa, la gente llama a la inmobiliaria que habitualmente es cliente y le va a decir qué día
son los 2 días que vamos a poder atender en esta semana. El horario venido es de 10 a 13 y después también para aquellas personas que no puedan desplazarse vamos a tener el servicio de atención a domicilio delivery, que nos va a permitir también poder este mes capear el tema del cobro de alquileres, cobro y pago de alquileres, que es lo que más nos preocupaba a nosotros, ¿no es cierto? Marcelo, la gente no puede pagar impuestos porque no cobra, el comerciante no vende, el comerciante que paga ingresos brutos, que es de lo que vive en primera instancia el Estado provincial y municipal, de acuerdo, hay que suspender el pago porque se está postergando el pago de algunos impuestos. No habría que jubileo, un viejo término de los casinos, ¿no? El jubileo, todo el mundo festeja y todo el mundo cobra, y que no se pague hasta que no haya una posibilidad de pagar legítimamente con dinero ganado, porque el que no recauda va a dejar de pagar. Primero serán los impuestos, después será el colegio de los chicos, todo. Contame un poquito qué se debería hacer atinadamente. Mira, es muy complicado porque el Estado necesita recursos y si vos das un jubileo, lo poco que recaudas hoy, ni siquiera eso vas a recaudar. Yo sí creo que habría que permitir algunas excepciones temporales con la posibilidad de recuperar lo que no se pague ahora como aporte al Estado a través de los tributos más adelante, para aquellos que están más afectados, aquellos que tienen prohibida su actividad. Claro. Y gradualmente ir hacia una normalidad en la obligación del contribuyente en la medida en que tiene una actividad más normalizada. O sea, cuanto más anormal, cuanto más restringido, cuanto más afectado por las medidas del gobierno que impiden la actividad, yo creo que ahí sí más permiso de postergar el pago debería haber. Y cuanto más normal, bueno, mantener la obligación. Ahora, yo creo que más allá de eso, un problema que tenemos en la Argentina es que en la Argentina tenemos una carga de impuestos fenomenal. Hace pocos días salió un trabajo de la Fundación Mediterránea relevando los 165 impuestos vigentes en el país. Es una cosa increíble. La Argentina tiene un sistema impositivo súper congestivo, muy complicado, burocrático, y una carga fiscal, los fondos que el sector privado le aporta al sector público, enorme, que impide la inversión, que desalienta los proyectos de largo plazo y que hace sobre todo a los más pequeños más difícil su actividad. Por lo tanto, más allá del contexto, yo creo que este es un buen momento para decir, bueno, a ver, ¿cómo tenemos un sector público que sea sostenible financieramente, que recaude lo que va a gastar? ¿Y cómo hacemos para que baje el gasto público, para que no le estemos cobrando tantos impuestos a las personas, a las empresas, a las familias, y de esa manera permitir que ellos puedan dedicarse más a la inversión, al consumo, al ahorro y a su progreso? Marcelo y Luis y Marcelo cerramos. Un segundo. Marcelo, gracias. Seguramente te voy a convocar varias veces porque este sistema desde casa, vos con un cafecito al lado, Luis también, ¿por qué no? Así que te agradezco la presencia de hoy. Luis, te invito a una cosa. Cerrá el programa vos, a ver cómo lo haces. No, eso es tuyo. Un gusto haberlo compartido, porque te da para seguir charlando. Este es un tema, ves, que tenemos que seguir profundizando. El tema de, en este nuevo tiempo que se viene, recomponer lo que es el tema impositivo en nuestro país. No puede ser que la carga impositiva que tengamos que atente contra... No. Yo te decía, mirá, hablaba... El año pasado estaba hablando... Se nos acaba el tiempo, Luis, ¿eh? Sí, y yo le decía del alquiler que tenía una jubilada de 83 años, que tenía un alquiler de 6.000 pesos, y después cuando le sacaban las cuentas le quedaba a la mujer 2.500 pesos, que la casaba para comer 3 días. Entonces, tenemos que rever eso también si queremos que el país tenga inversión y producción. Se amagó muchas veces con esto y nunca se hizo, y esto es verdad. Bueno, gracias chicos, y aprovecho para decirle a nuestra gente, a nuestra querida gente que nos acompaña, que vamos a estar semana a semana, y este es uno de los beneficios de la pandemia, tiene algunos beneficios. Lo llamo a Marcelo, está en la casa, no está en Estados Unidos ni en Europa, y entonces me dice, sí, flaco, ¿cómo no? ¿A qué hora es? Y ahí arrancamos. Nos estamos viendo en 7 días más, si Dios así lo permite. Chau.